no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. ¿Te cambia la vida ver un ovni? Pues a los 25 años sí, de haberlo visto. ¿Cómo te cambia? Porque empiezo a darme cuenta de cosas. O sea, mi vida realmente empieza a ir por otro camino. Por un camino que yo nunca había previsto. Con lo que ver ese ovni es, digámoslo así, un momento de iluminación personal, ¿no? Pero no exactamente en ese momento. ¿Cuándo? 25 años después. Catalina, bienvenida. Gracias. Tú has sido testigo, afortunada o desgraciadamente, de un avistamiento ovni. Afortunadamente. Ajá. Porque no ha sido nada negativo en mi vida. Todo lo contrario. Hombre, yo diría que es muy bonito ver un ovni. Ya, en fin, en mí está la opción de entenderlo como algo bendito. Susana Villegas. Hola. Buenas noches. Buenas noches. En su caso es una bendición, porque yo no sé si tú también eres una afortunada de haber visto un ovni, ojo, y después poder contarlo. No es el caso, pero sí que he tenido contacto con personas que lo han visto. Y como el caso de Catalina, no recordaban nada de lo que había pasado. Pero pasó algo. Pasó algo y eso es de lo que yo luego tengo la suerte de, permitirles a ellos que vayan a ese momento donde pasó, pues ese avistamiento. Catalina, que dejar claro una cosa, hay que dejarlo muy claro. No fuiste abducida, ¿o sí? Pues... Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Avistamiento y ser abducido. Yo conscientemente no fui abducida. Conscientemente no. Cuando nos adentremos en la historia, pues ya los oyentes empezarán a descubrir un poco qué es lo que pasó. Claro, porque esto se llama Puerta a lo Desconocido, pero tampoco hay que exagerar, ¿vale? Alguna amiguita hay que dejarle al oyente para que lo entienda. Claro. Hay aquí un andaluz que viajó a las estrellas. Alfonso Saborido, buenas noches. Buenas, pero no fui yo. A ver, tú escribiste el libro. Mi personaje. Bueno, pero si tú has viajado con tu personaje a las estrellas. Eso sí. Ah, amigo, ¿cómo son las estrellas? Las estrellas son como en una película de dibujo animado que no me acuerdo el nombre, globos de hidrógeno que se transforman en helio y desprenden energía. Tú crees en los ovnis, ¿no? A ver, soy escéptico porque no he visto ninguno. Soy astrónomo aficionado, he mirado muchísimo al cielo, he visto muchísimas cosas, pero a todas les encuentro una explicación. Lo que pasa es que no llego yo le llamo al talibanismo científico. O sea, yo no tengo por qué no creer lo que la gente me dice. Estamos en tiempos de bulos. Yo creo que el tiempo de los ovnis, cuando yo empecé a conocerlos, chiquitillo, con 10 años empecé ya a meterme con el tema, había mucho bulo entonces. Yo creo que el tema que más bulo ha tenido. Pero sin embargo he conocido a gente que... Yo estaba escuchando a Catalina ahora, por ejemplo, y he conocido a más gente que no tienen por qué mentir. Entonces yo creo que realmente algo han vivido. No, yo no, como no lo he visto, pues no lo sé, pero no tengo por qué no creerlo. No sé si me explico. Te explicas perfectamente, como un libro abierto.
como el tuyo, el andaluz que viajó... Está todavía cerrado porque lo estamos editando, pero va a salir ya. Saldrá pronto. Álvaro Álvarez, ¿qué tal? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Tú estás en todos los líos metidos. Podemos hablar de crímenes, de fantasmas y también del fenómeno OVNI, del que tú también eres creyente. Yo pienso que el fenómeno OVNI es muy importante, porque, curiosamente, en todos los fenómenos anómalos, si hay algo que es cierto, es el testigo y lo que nos cuenta. Y en Catalina tenemos la muestra, está aquí con nosotros. Creo en el fenómeno OVNI, hombre, yo creo que son 4 famosas preguntas, si estamos solos en el universo, si esa vida es consciente, si esa vida se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha visitado. Yo pienso que hasta el tercer sí estoy de acuerdo. Que nos haya visitado ya es más complicado. Y ahí podríamos entrar en otro tipo de ideas, de teorías, o incluso que puede que siempre hayan estado aquí, pero que a medida que va pasando el tiempo y nuestra marco mental va cambiando, esa figura que antes, pues al principio nuestros antepasados veían como algo mágico y luego parecía que era algo religioso, como el tiempo actual se está transformando en una figura más técnica y más ligada al fenómeno que podemos llamar OVNI. Fenómeno OVNI, algo apasionante y sobre todo lo que es apasionante de verdad es traer en primera persona, esto no es fácil. Así que primero tengo que agradecerle a Susana que haya hecho la gestión y en segundo término y en la misma medida agradecer a Catalina que hoy nos acompaña en Puerto a lo Desconocido como protagonista en primera persona de un avistamiento OVNI. Catalina que no es Catalina, pero ahí lo dejamos, ¿no? Es decir, tú quieres preservar tu anonimato. Sí, hubiese preferido seguir conservándolo. Vale, pero que no te llamas Catalina. Vale, vamos a dejarte ese nombre. Vale. Además me gusta, es el nombre de la luna, ¿no? Qué cosa más astral, ¿no? Que la propia Catalina. Sí, sí, y no es el típico Jennifer, Jenny, Vanessa del Carmen. Bueno, pues Catalina nos va a ayudar a abrir esta puerta a lo desconocido, al fenómeno OVNI, siempre apasionante, porque aquí el gran problema es diferenciar fenómeno OVNI de fenómeno extraterrestre. Porque claro, OVNI técnicamente es objeto volante no identificado. Ahora, en esta era de los drones, de tantos aparatos de Elon Musk, oye, a propósito, Elon Musk que ya no solamente es capaz de lanzar un cohete, sino de que regrese a la Tierra. Hemos tardado desde el 69... Bueno, esta es otra historia, que yo, si queréis un día podemos hablar de la nave en la Luna, ¿vale? El Apolo, ¿cuál era? ¿El Apolo 18 o cuál era? El que aterrizó en el 69. ¿O el 13? El 11. El 18, ¿cuál fue el que se quemó? El 18 nunca llegó, llegó el 17. Vale. Y el 12 el que se atacó. Bueno, da igual, si dan igual los Apolos. Bueno, pues... Si es que llegó alguno. Amigos de Puerta a lo Desconocido, bienvenidos. Este programa de radio que hacemos desde Onda Jerez, en el 101 de la FM, y que se emite a través de Hola Andalucía, la onda local andaluza, EMA RTV, para ese más de centenar de emisoras municipales y comunitarias de toda nuestra comunidad autónoma. Fenómeno OVNI y sobre todo en primera persona este avistamiento. No sé, imagino que tanto Álvaro como Alfonso tendrán un montón de preguntas. Todas se las sabe Susana Villegas, todas, pero Catalina va a ser nuestra diana, ¿no? Nuestro lugar donde vamos a concitar todas esas preguntas. Antes que nada, Catalina, ¿cuándo sucedió este avistamiento OVNI? Pues el año exacto no lo recuerdo, porque ya digo que, lo explico para que lo entendáis mejor. Uh-huh. Cuando sucede el avistamiento, fuimos testigos mis 2 hermanas y yo, las 3, lo vimos, pero es como si se nos hubiese borrado de la mente. Ya nunca más volvimos a hablar de eso hasta 25 años después, aproximadamente. ¿Cómo es eso? Es algo tan impactante, ¿no? Es una catarsis en la vida, ¿no? Sí, por eso nos extraña. Y no lo habíamos olvidado, ¿eh? O sea, es que la verdad que la sensación es muy extraña. Nosotros vemos... el OVNI, vamos a llamarlo OVNI porque no lo identificamos con... ¿Podemos situarlo antes que nada? ¿En qué lugar fue? Sí, claro. Donde está la gasolinera del Retiro, si venimos en dirección de Arcos hacia el centro, ajá, a la
izquierda queda la gasolinera. ¿Os situáis donde estamos? Ahora, espérate, me estoy confundiendo. Estamos hablando primero de Jerez. Sí, en Jerez. El término municipal de Jerez. Sí. ¿Fue en la ciudad? Sí. Donde está, la gasolinera del Retiro. ¿Del Parque del Retiro? Del Parque del Retiro. Nos quedaba a la izquierda y a la derecha pues nos quedaba lo de la Junta de Andalucía, donde está la OCA y todo. Uh-huh. Ahí hay un ceda al paso. Era de noche, era de madrugada. Aproximadamente sí que serían las 2 de la madrugada. Nosotros nos paramos, mi hermana conducía, yo no tenía todavía carnet de conducir, mi otra hermana iba de copiloto y yo detrás. Íbamos hablando y al hacer el ceda al paso vimos una luz, pero no la típica luz, esa fuerte, potente ¿no? Vimos una luz y miramos hacia arriba. Entonces, al mirar hacia arriba vimos una nave, no sé, lo voy a llamar nave, de unas dimensiones extraordinarias. Le puedo decir que las dimensiones eran, pues, tan grandes como casi la mitad de un campo de fútbol. Era 50 metros, más o menos, para que nos hagamos una idea, ¿no? Muy grande. Sobrevolaba el techo de la gasolinera. Por encima del techo, pero no muy alto. Estaba relativamente bajito. Era de forma rectangular. Tenía en la esquina de cada rectángulo tenía como unas patas con unas luces y en el centro tenía otra luz. Nos quedamos ahí. No era muy luminoso, ¿no? No era hecho de lo que cuentan todo el mundo de OVNI, que era una luz muy potente que te atrae, no. Vamos, lo que nos ha descrito, por ejemplo, el cine, ¿no? Las películas de Spielberg, o la nave de E.T., o la nave de Encuentros en la tercera fase, toda llena de lucecitas. Eso, pues no era eso, ni era redondo, no era un platillo volante, no era nada de eso. La forma era diferente. ¿Pero se mantenía estático en el cielo? Sí, estaba parado. ¿Estaba parado? Sí. ¿Hacía algún ruido? No, absolutamente ningún ruido, nada. Estaba ahí parado y ahora yo no recuerdo si nosotros nos fuimos antes o eso se fue antes. Te cuento lo que recordamos, lo que pasó. Sí. Nosotros pues estuvimos allí paradas, no sabemos cuánto tiempo. Y ya está. Era como si entrarais en un estado como, no sé, al margen del tiempo, ¿no? Como un déjà vu, por lo que me cuentas. Pero nosotros no éramos conscientes de eso. Nosotros estábamos en un estado normal, viendo algo que nos sobrepasaba. Porque gigantesco. Enorme, gigantesco. No nos daba miedo. Estábamos tranquilos. No nos provocaba ni nada, ni miedo, ni querer huir, ni escapar. No, nada. Estábamos ahí mirándolo. Nos fuimos, no sé. Pero cuando os vais, ese aparato, vamos a llamarle aparato, objeto, ¿se mantenía en el cielo o desapareció? No lo sé. No, te podría decir que se fue, pero estaría mintiendo, no lo sé. Es que no sé si nosotros nos fuimos antes o aquello se... No lo recuerdo. ¿Lo visteis las 3 hermanas? Sí, y lo más curioso es que te tengo que contar antes una pequeña historia, ¿eh? Sí. Pues mi madre, a mi madre le encantaba estar todo el día sentada en la ventana, o sea, por la noche se sentaba en la ventana y todas las luces que veía decía, ay, a ver si veo un ovni, ay, ¿será que yo un ovni? Estaba así como muy... que le gustaba a ella el tema ovni, aunque no estaba obsesionada, pero le gustaba. Entonces, a nosotros lo que nos sorprende hoy en día, con la ilusión que a mi madre le hubiese hecho que nosotros le contáramos aquello, y mi madre murió y nosotros nunca se lo contamos. ¿Por qué? Pues porque sucede esto y nosotros, pues, ninguna de las 3 hablamos absolutamente nada del tema, como si no hubiese sucedido. Y pasa el tiempo, incluso por unas circunstancias familiares nos tuvimos que ir las 3 juntas a vivir a Córdoba durante 1 año y medio.
y las tres compartiendo absolutamente las 24 horas del día, jamás hablamos de esto. Sucede que al volver de Córdoba nos habíamos ido por un familiar que desgraciadamente falleció. Al volver, pues estábamos arreglando papeles en casa de una de mis hermanas, de una de las que nos acompañaba ese día. Y yo dije, oye, ¿os acordáis del ovni que vimos? Y entonces ahí, habían pasado 20 y pico años, ¿eh? A partir de ahí empezamos a hablar. Empezamos a contar lo que recordábamos. Las tres recordábamos exactamente lo mismo, las mismas dimensiones, las mismas formas, las mismas luces, el sitio exacto, todo, absolutamente coincidíamos las tres, y todavía las tres nos preguntamos qué pasó, por qué nunca lo hablamos, por qué nunca lo contamos. Si nosotros además somos una familia que nos contamos todo, que además nos divertimos contando este tipo de cosas. Es que lo vivisteis juntas, sí. Que no es decir, oye hermanas, os tengo que contar que ayer me pasó esto cuando iba cerca de la gasolinera del Retiro. Alfonso Saborido, estás escuchando atentamente. ¿Qué impresión tienes tú? Porque, a ver, una alucinación grupal como que no lo creo, ¿no? Primero, no es un encuentro ovni al uso, como todos los encuentros ovni, ¿no? Me recuerda al tema de Barbate, ¿no? De Barbate de Conil, ¿no? De Conil. Es una cosa tan elaborada que no creo que se lo esté inventando. Es lo que yo decía antes, ¿no? Además, me ha dado un poco de yuyu el tema, porque cuando yo empecé a escribir la novela mía, el escenario principal, digamos, que es la Laguna de Torros, pero ese no fue el primer escenario fue ese sitio. La zona del Retiro. Sí, que no sé por qué. Yo alguna vez he contado aquí de que yo siento cosas, pero no cosas de que yo siente fantasmas ni yo siento cosas en los sitios. Y ahí yo sentí cosas. Y entonces mi novela empezaba en el estanque del Retiro. Pero me pareció muy chico para la novela y me fui a la Laguna de Torros. Buscaste un sitio más grande, donde hubiera más agua, o sea, ¿no? que ese sitio sí que... Y mientras estaba escuchando, estaba pensando, que bueno, yo siempre miro, intento ver a ver si se ha confundido con algo que hay en el cielo. Que puede ser, yo que sé, un satélite, puede ser un avión, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero un cacharro tan grande, sin ruido, ¿no? Nada, no emitía absolutamente ningún ruido. Y me ha sorprendido porque he pensado, digo, bueno, a ver si ¿qué edad teníais, si se puede preguntar? Pues yo podía tener 15, 16, 17 años. Y la pregunta que tiene Guasa, que si lo cuentas lo van a preguntar, ¿no habíais bebido? Obviamente. No. No, porque es que cuando has contado la forma, y digo, claro, el techo de la gasolinera no lo podíais haber confundido, que tú has dicho que está por encima. Sí. Además, no habíamos bebido porque habíamos salido de casa a las 3 porque nos habían llamado. Era un día entre semana, no era fin de semana ni nada. Era madrugada, nos habían llamado que un tío mío pues vivía solo, se había caído y entonces fuimos a... Y es curioso de que tampoco nadie en Jerez, escucharon ustedes luego de que alguien hubiera... Yo no tengo noticia nunca de... A ver, en Jerez ha habido algún otro avistamiento, de eso, ¿no? Pero es que además es tan espectacular, tan descomunal, ¿no? A ver, Álvaro, ¿qué sensación tienes tú? Porque a este tipo de cosas, cuando intentamos buscar una explicación lógica, nos topamos con un muro. Claro, aquí hay varias cosas que son muy interesantes. Lo primero es que me ha llamado mucho la atención que hasta en cierto punto, aunque Catalina no lo ha dicho exactamente, yo pienso que aquí también tenemos uno de los aspectos clásicos de los encuentros con ovnis, o si queréis la nomenclatura nueva, el famoso UAP, o FANI, que ahora ha cambiado un poco la nomenclatura. Una de las cosas que me gusta es el hecho de la famosa campana de silencio. Es decir, justo antes de que ocurra su avistamiento, aparece esa luz que les llama la atención y es como si el resto de todo lo que ocurre desaparece. Un aislamiento, ¿no? E incluso desaparece la sensación de tiempo. De hecho, se quedan, por decirlo de una manera, tan ensimismadas que es incapaz, no puede recordar cómo se fue, cómo desapareció. Es lo que ya he dicho. No recuerdo cómo desapareció.
esa campana de silencio es algo que provoca ese objeto que vio, es algo previo que necesitó para verlo y por eso no aparece ningún testimonio fuera de personas de la zona de Jerez, porque no todo el mundo estaba en esa campana de silencio, solamente ella con sus hermanas, Catalina con sus hermanas. Es muy interesante este hecho porque es algo que apoya pues toda la casuística que está asociada al avistamiento de este tipo de fenómenos. Y aquí entra Susana Villegas, porque vamos con la otra gran pregunta. Bueno, es que aquí, si intentamos buscar una explicación a todas las cuestiones, siempre, como digo, nos topamos con un muro. Es un fenómeno ovni, lo han visto 3 personas, las 3 no pueden estar equivocadas. Sí que es verdad que llama la atención que no habléis de algo tan brutal y que a los 25 años se suelte ahí como, oye, ¿recuerdas cuando se nos partió el tarro de Colacao? Sí, pero... es que eso sí que es raro. Perdona. A mí me sorprendió mucho porque, claro, durante ese tiempo que nosotros lo hablamos, yo claro, me hacía preguntas, y mis hermanas igual. Bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Nos volvimos locas? No. Y yo he preguntado constantemente, ¿pero ustedes os acordabais? Y ella dice, sí, nos acordábamos perfectamente. Lo que no sabemos es por qué lo hablábamos. Pero, curiosamente, en algún programa de televisión, el de Iker, lógicamente, Cuarto Milenio, el que ve todo el mundo. El que ve todo el mundo, pues han salido testimonios igual que el nuestro. Y a mí la primera vez que lo vi me sorprendió porque yo creía que éramos nosotros porque éramos, no sé, por qué nos había pasado. Yo no sé si me estoy adelantando, pero cuando una persona bloquea un recuerdo es porque ocurre algo que es traumático. Eso a veces no suele pasar. Cuando tenemos un suceso traumático en nuestra vida, eso ocurre pues con personas que han sufrido abusos cuando son pequeños, etcétera, y con el paso del tiempo, pues no sé si me estoy adelantando, digo, pero quizá aquí pasó algún hecho traumático entendiendo por algo muy chocante, algo que realmente está fuera de lo que podía ser dentro de lo espectacular y de lo extraño que es todo, pues sería ya el remate de lo extraño, que como mecanismo defensivo, que es un mecanismo defensivo que tenemos nosotros para no hacernos daño, para salvar nuestra salud mental, por decirlo así, bloqueamos ese recuerdo. No sé si este es el caso. Pero aquí vamos a ir un poco, a ver, ya hilando, ¿no? Hilvanando esta historia. Tenemos un hecho, que es que 3 mujeres hace 25 años, en la zona cercana al Parque del Retiro de Jerez de la Frontera, ven un objeto en el aire descomunal, de forma rectangular, inmenso, y que lo veis. Ahora bien, ¿estamos hablando simplemente de un ovni o hay vida extraterrestre? Que es el quid de la cuestión, que es realmente a lo que siempre vamos y lo que de verdad nos apasiona. Porque, insisto, estamos en la era de los aparatos volantes no identificados, los drones, ¿no? ¿Cuántos proyectos militares secretos hay o incluso de industrias privadas como la del propio Elon Musk? Y aquí es donde digo, interviene Susana Villegas. ¿Podemos abrir esa puerta a lo desconocido? ¿Podemos decir que ese fenómeno que ellas vieron está directamente relacionado con vida extraterrestre? Esta es la gran pregunta. Bien, si tenemos la oportunidad de escuchar ese pequeño fragmento, entenderán muchas de las razones por las que ellas durante esos 20 años ninguna habló. En este caso no hubo ningún trauma, no hubo nada que les bloqueara. Son esos seres, llamémosle como le queramos llamar, ¿vale? Ya estamos. Exacto. No, ya estamos metiendo la patita. Sí, seres. Seres, tú eres un ser y un perro es otro ser, son seres diferentes, cada uno con sus características, dependiendo de su grado de evolución, también pongo entre comillas evolución, ¿no? En ese terreno. Yo, igual que el resto de mis compañeros en regresión, podemos tener muchísimos testimonios y entender qué es lo que está pasando. En este caso, en su caso, ese avistamiento con esos seres, que además ella lo va a definir ahí, cómo son, traían una serie de mensajes.
pero también nos encontramos en otras ocasiones donde las intenciones no son las mismas. Es decir, convivimos y hay entre nosotros, es lo que yo podría y me atrevo a decir, y no porque lo haya dicho una persona, sino por muchos testimonios de personas que después de tener una experiencia con esos avistamientos, el punto común es el que hemos dicho: se pierde la memoria, se para el tiempo, no se sabe lo que ha pasado. Pero ahí pueden pasar muchísimas cosas. Lo que para la persona, desde que desaparece hasta que aparece, puede pasar horas, incluso 2 días, para todo lo que se ha vivido fuera de este espacio-tiempo, donde esas seres, voy a llamarles seres para que nos entendamos que no tienen nuestra fisonomía o nuestra densidad, puede ser mucho tiempo. Y pueden pasar muchísimas cosas. Tú eres terapeuta, eres coach. Del alma. Del alma, terapia regresiva. ¿Cómo llega Catalina a ti? Bien, yo entiendo que ella en principio venía por diferentes motivos, ¿no? Pero dentro de ese motivo sentía curiosidad por saber qué había pasado. Bien. Y como yo no tengo la menor duda que todo aquello que se ha olvidado está en tu subconsciente, simplemente hay que acceder ahí y verlo. Y con muchísima paciencia, con una paciencia infinita, permitir que de la manera que la persona y su alma esté preparada, vaya soltando esa información. O sea que los seres humanos somos como portadores de una caja negra, ¿no? Que sucede sí, como en los... Podríamos llamarle así. Para que nos entienda. Siempre sí. utilizo un vocabulario lo más llano posible para que todo el mundo nos entienda, ¿vale? Sí. Yo el primero, dadas mis limitaciones. Exacto. En fin, pero los seres humanos somos como una caja negra que una vez que se produce un siniestro se puede rescatar para entender qué ha habido, qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué se registra? Es más, yo me atrevería a decir que esa caja negra, como tú la defines, o Gray o la Violet le decían, como una cajita que está en nuestro subconsciente donde hay un montón de información metida, es lo que hemos venido a liberar. Porque conforme vas liberando todas esas memorias que están en tu subconsciente, tú empiezas a actuar y a ver la vida de una manera diferente. Uh-huh. Y, o sea, por supuesto, te va a permitir, incluso a esas entidades que aparecen buenas o no tan buenas, si son buenas, perfecto, como es el caso de ella, pero si no es el caso de ella, te manipulen. Vale, vamos a ir aclarando la historia. ¿Son, por lo tanto, extraterrestres? Esta, la que vio, ese objeto volador que vio Catalina, Susana, tú estás en tu facultad de decir, por tu conocimiento y tu investigación o tu trabajo, de decir que era una nave que procedía de otro planeta. Yo, por lo que ella está describiendo, porque yo siempre me baso en lo que la persona dice. Procuro no tener ningún tipo de juicio al respecto y no dudo de que eso que ella está transmitiendo lo está viviendo de real. Vale, entiendo que son diferentes dimensiones. Esas dimensiones que te van a venir seres más evolucionados y menos evolucionados igual que nosotros. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Pues hay muchas en las que realmente te dicen de dónde vienen, qué están haciendo aquí, para qué han venido, te lo cuentan. En lo que tú, ese trabajo de desarrollo, de esa regresión, que tú has averiguado, sería imposible. Si yo le pregunto a Catalina, ahora, aquí, de forma consciente, ella, sería imposible que me dijera todo lo que a ti te dijo en esa terapia. Sí, porque ella está consciente en todo momento. Es decir, yo no trabajo con hipnosis. Antes sí que se hacía a través de la hipnosis, pero no es necesario. Todos tenemos 5 sentidos. Pues hay un 6º sentido que es el que te permite acceder a esos planos que con nuestros 5 sentidos no alcanzamos. Alfonso, Álvaro, ¿queréis escucharlo? Claro. ¿Vale? Lo voy a poner tal cual. Sí, ¿vale? claro, Porque perfecto. Para que lo entiendan nuestros oyentes de Puerta a lo Desconocido, tú has editado un fragmento, dura 7 minutos 27 segundos, que es lo que vamos a escuchar a continuación. A ver si el teléfono mío va bien. Voy a aclarar una cosa. Eso, antes de poner el audio. Quiero aclarar que esos 7 minutos eran mucho más largos, porque entre respuesta y respuesta había periodos de silencio.
eso es lo que a nosotros como terapeuta también nos permite identificar qué personaje está ahí en comunicación a través de la consultante. Catalina, tú te has escuchado después, ¿no? Supongo, ¿no? ¿Has escuchado el sonido de la regresión? Lo oí hace 2 días. ¿Y qué sensación tienes? Como muchas veces pasa, que dices, ese no soy yo. Sí. ¿O sí te reconoces? A ver, me siento como un poco... es como si lo hubiese vivido otra persona, Vale. ¿sabes? Bueno, pues entonces lo que vamos a oír exactamente, Susana, es la regresión que le haces a Catalina para introducirte en esa caja negra de lo que ella ha vivido, que no ha imaginado, que eso es importante, de lo que ella ha vivido en primera persona en ese encuentro con esa nave, vamos a llamarle OVNI, nave extraterrestre, si alguien lo quiere apodar así. Así que vamos a oírlo y a ver aquí en la mesa de Puerta a lo Desconocido, ¿qué pensáis? ¿Qué es lo que te gustaría trabajar? Me gustaría saber qué pasó aquel día que vimos lo que nosotros llamamos OVNI. Muy bien. ¿Qué es lo que sientes cuando piensas en ello? Siento que pasó algo, pero inmediatamente dejo de pensar en eso. Te vas a ir a ese día en la que estabas con tus 2 hermanas en el coche, cuando todavía no habíais llegado a esa gasolinera, y me vas a decir lo primero que te aparezca en tu conciencia. Vamos en el coche, Sí, nos paramos en un ceder paso sí, y miramos para arriba, las 3, sí, y vemos una nave muy grande. sí. Tiene una forma rectangular. En cada esquina tiene unas luces muy potentes, como unas patas con luces. Y en el centro tiene una luz redonda. Sí. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Sorprendida, pero no tengo miedo. Es como que no me creo lo que veo. Avanza. Yo estoy en la parte de atrás del coche. Sí, Me pongo delante con mis hermanos y miramos por la luna del coche. sí. No se mueve. Y no hay nadie en la calle. Solo nosotros y no se mueve nada. Fíjate si estás sintiendo alguna cosa. No. ¿Y si lo sintieras, qué sería? ¿Qué sería? Me está haciendo ilusión verte. A la cuenta de 3 vas a sentirlo, vas a verlo claramente. Eso es. 1, 2 y 3. Seguimos mirando Seguid mirando. y no nos decimos nada. Nos separan como 3 triángulos de luz. Es como si cada uno estuviéramos dentro de ese triángulo. Sí. Como cuando se proyecta una luz. Bien, fíjate, estás ahora ahí dentro de ese triángulo. Sí. Avanza, fíjate a dónde te lleva. Estamos como habitadas. Está pasando algo, pero no sé qué es. Mi hermana está igual que yo. Estáis igual, las ves tú a ellas. Sí. Asciende hasta donde te han llevado. Yo estoy en el coche, pero la luz se cambia. Es como una luz demasiado blanca. Se convierte en una luz. Aquí no existe. Es muy potente, ¿verdad? Sí. Hay una luz, está delante de nosotros, Ujú. como flotando en el espacio. Pero no es una luz, es alguien. Hay alguien, ¿verdad? Sí. Pero estamos entre la nave y el coche. Estamos como ahí en el espacio, como flotando. Delante de nosotros hay una luz muy potente, pero yo sé que no es una luz. Te vas a preguntar, ¿qué están haciendo contigo? Pregúntale. Se dirige a mí y como si mis hermanas no existieran. ¿Y qué te dice? Yo vengo de otro sitio que no es. ¿Sí? La pregunta de dónde venimos y a dónde vamos, ¿Y de dónde venimos? de otras vidas. Como se mezcla Dios ¿Sí? con los extraterrestres, no son extraterrestres, somos nosotros evolucionados. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha hecho que se pongan en contacto contigo? Pregúntale. El mensaje es que Dios existe, ¿Sí? pero la religión no existe. Tú eres Dios. ¿Cómo? Tú eres Dios. ¿Quién eres? ¿Quién es Dios? Todos somos Dios. Fíjate, lo tienes ahora delante. ¿Le pones rostro? No, No tiene rostro. no, No tiene forma humana. no. Es una luz. Es una luz. Una luz sobrevolando en el espacio. Sí. No sé qué forma te digo. ¿Qué sientes cuando estás delante de él? Dime, ¿qué te transmite? Paz, Te transmite paz. ¿Estás bien? tranquila. Tranquila. ¿Qué es lo que ha hecho que pasara tanto tiempo que ninguna de las 3 comentarais nada? Él dará los mensajes. Él dará los mensajes.
¿Qué es lo que hace que en este momento estés hablando de esa experiencia? Dice, a través de la mente. A veces pienso cosas, a lo mejor para ayudar a alguien o alguna cosa que se me viene a la cabeza, que nunca he oído, que no sé por qué lo pienso. Y después leo algún libro y exactamente es lo que tenía yo en la cabeza. Muy bien. Luego él te habla de forma telepática. Sí. Lleva tiempo comunicándose contigo. Sí. Ellos implantan cosas en nuestro cuerpo físico para ayudarnos. ¿Sí? Fíjate, ¿y de qué manera te ayudan? ¿Cómo es esa ayuda? Es como si yo necesito que me ayude. Eso es como un timbre que llama cuando tú necesitas ayuda. ¿Dónde te lo han puesto a ti? Dime, señálame dónde te han puesto a ti ese timbre. ¿En qué parte de tu cuerpo? En la cabeza. ¿En la cabeza? ¿En qué parte? Ahí. Y entonces ese timbre lo han puesto ahí para que tú cada vez que los necesites se activa. Pero es como, no es un pensamiento consciente, ¿no? Imagínate que tú necesitas que yo te diga algo para que te sientas bien. Empiezo a decir cosas que no sé de dónde me vienen. Es una conexión. Es una conexión, y esa conexión es necesaria, ese implante, para que haya esa conexión. Necesitas implante. Es que no es un objeto. ¿Qué es? No es un objeto. ¿Qué es lo que han metido? Entonces, sí. Es una conexión, me dice. Es una conexión. ¿Tiene forma? No. ¿No tiene forma? No. ¿No hay ningún objeto ahí? ¿No hay ningún objeto? No. Es una conexión con ellos. Es conexión con ellos. ¿Y esa conexión cómo se produce? ¿Es conexión a nivel mental? ¿Es una conexión tecnológica? ¿No? ¿Es mental? Sí. Es una conexión mental. Sí. ¿Y qué hace que te hayan elegido a ti? Porque vine para eso. ¿Has venido para eso? Muy bien. Entonces ya sabes cuál es tu propósito en esta vida. Sí. ¿Con tus hermanas también hicieron lo mismo? No. ¿No? Solo contigo. Sí. Es que me viene a la mente como Sí. Catástrofes, Sí. agua, mucha agua. Sí. Me está viniendo a la mente como catástrofes muy recientes. Va a ser pronto. ¿Y hay alguna cosa que podamos hacer para evitarlo? No. Lo tendremos que vivir. Nosotros no. ¿Quiénes son nosotros? No es cerca de nosotros. No va a ser cerca de nosotros. No. Ha dicho que todos somos dioses. Entonces, ¿qué podemos hacer para que despierte las personas que aún no son conscientes del verdadero ser que son? Nosotros ayudar a quien se acerca a nosotros. Nosotros no buscamos a ellos no buscan a nosotros. Cuando están preparados, Sí. nos buscarán. Atenta a tus sueños. Atenta a mi sueño. A tus sueños. ¿Eso te lo está diciendo a ti? A ti. Bueno, yo... dime algo, Catalina, porque, bueno, Catalina está bebiendo agua. Estoy tratando de digerir. De digerir, ¿no? Como yo creo que el resto de compañeros de la mesa. Es que no sé por dónde empezar, porque lo primero que me llama la atención, hombre, es que aquí hay un mensaje cual arcángel, ¿no? Sí. Como si se hubiese presentado un ángel que te hubiera dado un mensaje. ¿No lo has visto así, Catalina? No. Bueno, realmente yo ahora mismo lo estoy viendo tal cual creo que lo estáis viendo ustedes también. ¿Sabes? Para mí, la verdad que la experiencia de la regresión, pues me parece algo increíble. Y me parece increíble, me parece difícil de explicar, me parece... ¿Pero tú te crees a ti misma? Fíjate lo que te estoy preguntando, porque si a través de la regresión tú cuentas una experiencia que tú de forma consciente eres incapaz de recordar, a lo mejor cuando tú escuchas esto dices, digo yo, no me reconozco en esa voz. No es tu caso. Disculpa, que no me reconozco. Sí, es decir, la voz... básicamente lo que te preguntaba, ¿te crees a ti misma? Me creo a mí misma, pues es como, a ver,
Imagínate que te hacen una regresión a ti y te vas a otra vida, a una vida pasada. Y tú empiezas a contar que tú eras minero y trabajabas en una cueva y... ¿Lo creerías o no? Tendría mis dudas. Alfonso. Yo me estoy preguntando si han leído mi libro antes de que salga, porque es que a mí me gusta tanto el tema OVNI que yo siempre he pensado, bueno, los contactos cómo son, ¿no? Y lo tenía aquí escrito antes. Yo no creo que sean naves que vengan y aparezcan, sino... Y lo que en mi novela, el personaje le pasa eso, es como un cruce de planos. Yo creo que nosotros estamos viviendo en una frecuencia, vemos lo que vemos, pero por determinados alteramientos de la conciencia, que pueden ser voluntarios, por ejemplo, yo que practico la meditación, cuando yo medito, siento cosas que no siento cuando estoy consciente, ¿no? Y yo creo que cuando uno medita o tiene una experiencia así fuerte, es como si tú cambiaras la frecuencia de la radio y empiezas a escuchar otras emisoras que están aquí siempre, el que no la vemos. Y yo lo que creo o entiendo que lo que vivió es como una especie de cruce, que a lo mejor esas entidades saben manejar esos cruces y nosotros no. No sé. O un portal, a lo mejor no era una nave como tal, ¿no? Sino un portal a otra dimensión, ya que estamos hablando de otra dimensión. Acércate, Álvaro, cuéntanos y danos tu impresión, que además estabas ahí tomando anotaciones, cuéntanos. Sí, porque ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo. Vale. ¿Vale? Me encanta. Y voy a hablar de 2 o 3 cosillas que me gustaría compartir contigo, Catalina. Una de las cosas que nos has comentado cuando estabas contando nuestra experiencia es que veníais de cuidar a un familiar. Veníais, ¿no? Habíais ido ibais. Muy bien. No sé si conocéis una cosa que se llama la hipnosis de carretera. No sé si conocéis el Yo es la primera vez que lo oigo, ¿eh? También pasa en pilotos de aviones. Sí, lo conozco. Cuando una persona está en un ambiente monótono, como es una carretera, de noche, con la luz que está pasando lo que son las rayas que dividen los 2 carriles, termina entrando a veces en trances hipnóticos. Eso ha pasado muchas veces. Yo creo que a los que hemos conducido mucho por la noche, desgraciadamente, que de buena pena decimos, ¿cómo he llegado hasta aquí? Sí, pero ellas estaban en una zona urbana, ¿eh? Sí, por eso estaban en pleno centro de Jerez, vamos. En segundo lugar, otro punto que me ha llamado la atención es que tú comentabas que tu madre, Catalina, ya era una persona que estaba siempre ilusionada por el tema de poder tener una experiencia, ¿verdad? Sí, pero quiero ahí hacer un inciso, pero no obsesionada. Claro, o sea, claro. No es que mi madre nos llevara a nosotros a tener esa obsesión. Pero hay una cosa que sí has dicho. Ahí, si me permitís, luego haré un matiz. También has dicho que una de las cosas que has comentado, que es que tu madre, desgraciadamente, no pudo tener esa experiencia que tú has tenido. Digo que voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale? Y hablando un poco de todo lo que es el proceso que hemos escuchado, ¿no? Primero, todo el ámbito de ese contacto es la típica contacto, es un contacto clásico típico con una entidad que además viene a darnos un mensaje normalmente de paz y amor, pero nos avisa que a lo mejor puede ocurrir algo que quizá no esté bien. Segundo, me parece súper interesante que te pasará con la edad que dices y que ahora pues tengas o curiosamente está relacionada tu labor profesional con ayudar a la gente, voy a decirlo así. Eso me llama mucho la atención, ¿vale? Por otra parte, esa parte que hemos escuchado de esos pensamientos intrusivos, ese momento en que entra como un pensamiento que tú no lo esperas y que vas a buscar algo como si viniera de fuera, ¿no? Que eres capaz de captarlo y que luego se traduce en que incluso levantas un libro, como has dicho, y lo ves, que estaba eso. Y otra cosa también que me parece muy interesante, cuando hablamos de implante no estás hablando de un implante físico, estás hablando más de una conexión de tipo psicológico con estas entidades, ¿no? Con estos seres. Entonces, claro, a mí lo que me crea, vuelvo a decir lo mismo, estoy de abogado del diablo, ¿eh? ¿Para qué necesito una nave?
Claro, cuando puedo conectar directamente contigo a nivel por eso preguntaba yo si a lo mejor Ahora, eso en vez de nave era un portal, ¿no? Yo a lo mí que me encantaría pienso, poder responder. Claro, Sí. yo lo que pienso, claro. Pero te has dado cuenta, es Y ahora una vamos- mente inquieta que tiene un montón Y de ahora dudas. perdón un segundo, ahora vamos a la siguiente parte, la memoria. Bueno, el 80% de lo que recordamos es falso. Desgraciadamente. Nuestro cerebro está diseñado para olvidar. Con lo cual, acordamos una parte muy pequeña y el resto lo reconstruimos con lo que creemos. Cuando nosotros formamos un recuerdo, ¿cómo recordamos las cosas? ¿Cómo hacemos un recuerdo? Pues esto lo hacemos porque vemos algo, vamos a una cosa que tenemos que se llama el almacén icónico, buscamos algo que se le parezca y lo asociamos. Si, por ejemplo, creemos ver una cosa que se parece a una pera, lo próximo que vamos a recordar es que era una pera. Lo digo por el tema que tú muy bien has dicho del portal, que quizá lo que ella vio no era una nave en sí realmente, sino que podía ser un portal. Pero como en aquel tiempo, con esa edad, no podía conocer ese concepto, porque es un concepto relativamente nuevo, su memoria icónica lo transformó Exacto. en un portal. Sí, y eso podría ser perfectamente. Y yo cuando termines quiero puntualizar algunas Entonces, cosas. Aquí, ¿qué es lo que yo pienso? Yo personalmente pienso, ocurrió algo, ocurrió. Hubo algo extraño, anómalo. Que fueran extraterrestres, que fuera un contacto ovni, pues a lo mejor lo interpretó por ese bagaje cultural que tenía de lo que comentabas con tu madre, etcétera. Y esa experiencia que tuvo, que quizá a lo mejor, si lo llegas a tener hace un siglo, estaríamos hablando de una aparición de unos ángeles benditos, y ahora lo que estamos diciendo es, con ese bagaje que yo tenía, que es lo que me permite a mí hacer los recuerdos, esa experiencia la he transformado en una experiencia ovni. No estoy diciendo que no existiera, por eso he dicho, estoy haciendo de abogado del diablo. O una experiencia celestial. Por ejemplo. Porque aquí yo creo que ya incluso se va como difuminando el tema ovni, ¿eh? De hecho, incluso... aquí estoy encontrando... Perdón, a mi abogado del diablo. Necesario abogado del diablo. Necesario, sí. A ver, yo quiero matizar algo. Lo de la regresión, totalmente discutible. Soy la primera que discuto si puede ser, si no, si era un extraterrestre o qué era. Porque realmente yo conscientemente no lo vi. Pero no pongo en duda lo que vi. O sea, no es que mi mente haya transformado. No, yo sé realmente lo que vi. Bueno, tus hermanas, ¿no? Quiero decir, son... Igual pero que eso ahora, es un hecho. Ahí está claro, es un hecho. Sí. Las tres visteis de jovencitas un rectángulo gigantesco de unos 50 metros, casi como un campo de fútbol. Pero hay una parte además, en el Parque del Retiro, cerca del Parque del Retiro. Hay una parte además que es muy interesante del testimonio, que es cuando ella habla, que en un momento determinado ella se encuentra entre ese objeto y el coche fuera. Si ¿Hay una abducción entonces? Más que una abducción, yo diría que lo que tuvieron fue un estado alterado de la conciencia. Y lo que sufrieron fue lo que en inglés se llama una OVE, que es una experiencia extracorpórea. Sí. Por eso yo que quiero que quede claro, yo no dudo del lo que fenómeno. pasó, sí. Yo lo que dudo es que, lo que hemos dicho antes, en el momento en que uno lo interpreta, es muy famoso que decían que cuando llegaron las naves con Colón a los indios, llegaron las naves y los indios no las vieron, aunque estaban ahí. ¿Por qué? Porque no sabían lo que eran. Exacto, si no sabes lo que es, no puedes darle no lo forma. vas a tener. Entonces, yo lo que pienso es que esa experiencia, que es brutal, de manera, cogiendo eso, es como decir, bueno, ¿esto a qué se parece? Pues se parece a un ovni. Pues entonces, porque en ese momento yo tenía cierto conocimiento, porque mi familia, mi madre estaba... Claro, lo que pasa es que no se parecía a un ovni. Claro, pero tú lo estás comunicando como un ovni y ahora mismo Bien. estás dando la clave. No Sí. se parece a un ovni. Bien, Al exactamente, principio- porque realmente, perdona, sí, realmente no hace referencia, y ella, cuando yo le matizo, lo que pasa es que ahí he tenido que resumir y quitar mucho, pero ella cuando te está describiendo, yo insisto mucho en que me describa qué es, qué ves, si es, porque lo que quiero es sacar si ven formas humanas. Normalmente cuando vienen a Claro, dar pero entonces mensajes de dirigiste este en cierta tipo, manera porque si tú querías sacar que hubiera formas humanas. pregunto, no, lo que quería es descartar qué tipo de entidades
estaban manipulándolo. ¿Por qué? Porque, ¿Pero mira, cómo sabías que había entidades? Porque no había entidades. yo sé que ella se está comunicando, hay alguien que está viendo y ella me está diciendo y yo hago preguntas para descartar. Porque, por ejemplo, cuando estoy haciendo preguntas, ¿es un objeto? ¿Por qué? Porque en ese caso yo quería saber si realmente había algún implante. ¿Y por qué quiero saber si hay algún implante? Porque hay veces, hay esos seres que se camuflan y dan el aspecto que quieran dar, se camuflan, si tú quieres creer, si tú crees en Dios, eres creyente y crees en Jesucristo, igual se te presentan como un Jesucristo. Y tú te crees que estás viendo a Jesucristo. Pero eso depende entonces, de tu almacén icónico. Bien, si tú si esa permite, figura la identificas no, pero permíteme como que vaya donde quiero ir. Jesucristo será un Jesucristo. Permíteme, no voy por ahí. Perdona, de hecho hay una teoría, hablando de los ovnis, que ha salido ahora últimamente, que dice que incluso son de tipo diabólico. Permíteme, pues eso es lo que quiero explicar, si me permites. A ver, nosotros en regresión lo primero que tenemos que hacer es un montón de preguntas para descartar que el ser que esté ahí no sea un espíritu burlón, no sea un ser diabólico que se disfraza de cualquier entidad para que la persona se piense que está recibiendo un mensaje de Dios. Vale, y lo único que está haciendo es insertando implantes, porque a veces te encuentras implante y la persona reconoce que hay implante. Por eso yo insisto tanto, y tienes formas material, hasta que ves que hay una conexión. Entonces ya empiezas a pensar que posiblemente sea un ser de luz que va a dar un mensaje. Implante, por favor, tráelo que lo veamos. Bien, pues hay cantidad. Un implante físico. Quitamos implante. Quitamos implante que están impidiendo que la persona se quede embarazada. Que en cuanto le quitas el implante... Pero no son físicos. Lo energético. Pero eso es otra cosa. Bueno, pero es que yo solamente puedo hablar de eso. Tú puedes tener un bloqueo de tipo psicológico, como hay personas pero que tienen ellos te cuentan lo que hay, es decir, lo ves, ellos lo ven. La persona en regresión ves dónde se lo han puesto. Pero vamos a ver, entonces, nadie está discutiendo, vuelvo a decir lo mismo, nadie está discutiendo que pasó algo, nadie está discutiendo que hubo algo, nadie está discutiendo que hubo un mensaje. Lo que estamos diciendo es, puede que esa imagen, eso que estamos hablando, porque lo que has dicho antes, esto es algo extraterrestre, depende de lo que entiendas por extraterrestre. Catalina, yo tengo una gran duda. ¿Eran extraterrestres? ¿O eran seres celestiales que nos mandaban un mensaje? ¿O era tu conciencia ahí escondida, algún trauma infantil que ha emanado en ti? ¿Qué es? ¿Qué demonios es lo que tú viste? Espero que no fueran demonios. No lo sé. Es que no lo sé, no te puedo decir. Eso es lo que da veracidad a la historia. Eso que acabas de decir es lo que da toda la veracidad. Es más, y quería decirle a Álvaro que dice, no estoy discutiendo. Pues es que a mí me encanta que discutamos esto porque realmente es para discutirlo. Porque es algo totalmente increíble, que se sale de la lógica, que se sale de nuestro entendimiento, de nuestro sentido común. Entonces hay que discutirlo, claro. Lo que pasa es que es una discusión que no nos lleva a ninguna parte. O que sí, realmente al debate de los oyentes. Claro, a debate. Que ellos se hagan las preguntas, que ellos se planteen, oye, es que lo que dice Álvaro tiene toda la razón del mundo, porque son las dudas que yo como escéptico tengo. Pero por otro lado está la certeza, primero, de que tú lo viste, de que tus hermanas visteis las tres un objeto enorme, gigantesco en el cielo de Jerez, y que después hubo un contacto. Pero ese contacto solo pertenece a ti, porque tus hermanas no lo vivieron. No. Ahí es donde entramos en ese mundo. Vamos a hacer una cosa, que además hay otra cuestión que me fascina. Lo has dicho, están entre nosotros. Yo creo que sí existen otros, lo que he dicho, otras frecuencias, otros tipos de seres que no vemos, entidades, pero que vengan de otro sitio, a lo mejor, pero no... ¿No lo ves? No lo veo. ¿Tú tampoco, Álvaro? Hay una escena maravillosa de una película, que es Mothman, que es cuando le dice... El hombre polilla. Cuando dice, ¿usted piensa que una cucaracha es consciente de su existencia? Pues viven en el mismo mundo. Quizá a lo mejor esa sea la clave. Vale. Os puedo pedir reunirnos los cuatro, porque cuando empezaba el debate, bueno, que yo he cortado, ¿vale? Porque aquí la cosa empezaba a encenderse. Están entre nosotros. Catalina, ¿te vienes otro día? Sí, claro. ¿Vale? Y porque también quiero preguntarte si tú crees que hay vida extraterrestre, que esta es otra. ¿Empiezo ya o no, déjalo, no podemos empezar. Justo es el momento de despedir. Alfonso, Álvaro, Catalina,
que no es tu nombre, pero preservamos el anonimato, aunque el nombre es precioso. Y Susana, ha sido un auténtico placer. A mí me habéis dado la noche. Gracias. Totalmente. Ahora quien coge sueño, ¿verdad? Ahora quien coge sueño. Ha sido un placer, amigos de toda Andalucía. Gracias. 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 Gracias.